Hola mis hermanos, ¿cómo están? Les envío un gran saludo a todos ustedes, espero que se encuentren bien. Nosotros estamos un poquito con tos, pero ahí estamos. Y quiero subir el artículo de estudio número 25, que es de nuestra revista La Atalaya. El tema es: no hagamos tropezar a estos pequeños. Entonces, como es de costumbre, pues vamos a empezar haciendo la pregunta y después vamos a dar la respuesta en nuestras propias palabras, tomando en cuenta lo que dice el párrafo. Entonces, antes, si es la primera vez que ves este canal, pues te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita. Entonces, ahora sí, vamos. Primera pregunta, dice: ¿qué ha hecho Jehová por cada uno de nosotros? La respuesta es: pues Jehová se ha fijado personalmente en cada uno de nosotros y vio que teníamos un corazón realmente sincero, y por eso pues nos atrajo a su pueblo, para que nosotros podamos servirle. Ahora vamos a la pregunta número 2 y dice: ¿qué ejemplo puso Jesús para ayudarnos a entender que Jehová nos ama a cada uno de nosotros? La respuesta es, por ejemplo, habló de un pastor que tiene 100 ovejas, pero dice que cuando una se le pierde, este deja las 99 en la montaña y va en busca de la perdida. Y dice que cuando la encuentra, pues no se enoja con ella, sino que por el contrario está muy alegre de hallarla. Con esto, pues enseñó que cada uno de nosotros es muy importante para Jehová y que nos ama. Ahora analicemos lo que dice la pregunta número 3. Este nos va a ayudar a saber lo que va a tratar el artículo. La pregunta dice que analizaremos en este artículo. La respuesta es que vamos a responder dos preguntas interesantes. Primero, ¿cómo podemos evitar hacer tropezar a otros? Y ¿qué podemos hacer si alguien nos hiere? Entonces, está orientado este estudio a los dos campos: a cuando nosotros en realidad hacemos tropezar a alguien o cuando somos las víctimas, por decirlo así. Empezamos entonces. ¿Quiénes son estos pequeños? Es el siguiente subtema y vamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 entonces dice: ¿quiénes son estos pequeños? Porque recuerdan que el tema era: no hagamos tropezar a los pequeños. Entonces la respuesta de la pregunta número 4 es la siguiente. Estos pequeños son todos los discípulos de Cristo, ya que sin importar, por ejemplo, su edad, su personalidad o cultura, todos se dejan enseñar y tienen fe en Él. Entonces, nos vamos a referir a los pequeños cuando la revista habla de los pequeños, entonces son todos en general. Por eso la pregunta número 5 dice: ¿cómo se siente Jehová cuando alguien hiere o hace tropezar a uno de sus siervos? La respuesta es que, para entenderlo, podemos pensar en cómo vemos nosotros a los niños. Los vemos, por ejemplo, muy indefensos y queremos protegerlos, y cuando alguien les hace daño, pues nos sentimos más molestos, y cuando se comete una injusticia con un adulto, de igual, Jehová pues se siente muy angustiado y quiere protegernos cuando pasamos por momentos difíciles, e incluso se siente furioso cuando alguien hace tropezar a alguno de sus siervos. En el párrafo número 6, pues hay que leer primero a los Corintios capítulo 1, el versículo 26 al 29. Y después de leerlo, la pregunta dice: ¿cómo considera la gente del mundo a los discípulos de Jesús? La respuesta es que, de acuerdo a lo que dice el texto, la gente del mundo nos ve como insignificantes, como cosas que no valemos nada.
porque en realidad no somos ni ricos, ni famosos, ni poderosos, pero Jehová no nos ve como ellos nos ven. La otra pregunta del párrafo número 7 dice: ¿cómo quiere Jehová que veamos a nuestros hermanos? La respuesta es que Jehová quiere que nuestros hermanos también sean importantes para nosotros, así como lo somos todos para Él. Debemos tenerle un gran amor que nos motive a protegerlos y cuidarlos. Por ejemplo, si hemos ofendido de alguna manera a alguien, una muestra de amor sería arreglar lo antes posible la situación. Y también una muestra de amor es el estar dispuesto a hacer los cambios por el bien de los demás. Llegamos al siguiente subtema, dice: pensemos que los demás son superiores. Párrafo número 8, y la pregunta que encontramos ahí es: ¿qué forma de pensar influyó en los discípulos de Jesús? La respuesta: la forma de pensar de la gente del mundo, ya que en aquel tiempo, como dice el párrafo, la gente ansiaba disfrutar de honra, consideración, fama, aprobación y respeto. Es decir, le daban demasiada importancia al prestigio y a la posición social. Es casi lo que se ve hoy en el mundo, por decirlo, es similar. Pregunta número 9 dice: ¿qué tenían entonces que hacer los discípulos de Jesús? La respuesta: pues tenían que esforzarse mucho por dejar de lado esa forma de pensar tan competitiva. Por eso Jesús les dijo que el que sea mayor entre ellos debía volverse como el más joven, o el que dirige debería ser como el que sirve. Es decir, tenían que pensar que los demás son superiores a ellos. La pregunta que encontramos en el párrafo número 10 dice: ¿qué consejo de Pablo debemos tomar a pecho? La respuesta es el consejo inspirado en 1 Corintios, el capítulo 4, el versículo 7, donde nos dice que no debemos tratar de ser el centro de atención. No debemos, por ejemplo, andar presumiendo o glorificándonos por lo que tenemos, o creernos superiores a los demás por nuestras habilidades o cualidades, ya que todo el mérito es de Jehová. Llegamos ahora al siguiente subtema, dice: perdonemos de corazón. Pregunta entonces que encontramos en el párrafo número 11, dice: ¿qué aprendemos de la parábola de Jesús sobre el rey y el esclavo? La respuesta, por ejemplo, en este caso, el rey le perdonó al esclavo una deuda que jamás podría pagar. Pero con el esclavo sucedió lo contrario. Este esclavo no pudo perdonar la deuda, que era bastante pequeña, a otro esclavo. Así que cuando el rey, por ejemplo, se enteró, metió a la cárcel a esta persona que no pudo perdonarlo. Así que de esto pues aprendemos que si queremos a que Jehová pues nos perdone a nosotros, nosotros también pues debemos perdonar de corazón a los demás. En el párrafo número 12, la pregunta que tenemos a continuación es la siguiente: si nos negamos a perdonar, ¿cómo hacemos daño a los demás? La respuesta es que perjudicamos mucho a los demás, porque en primer lugar les hacemos daño a la persona que no perdonamos, porque quizás hasta llegamos a ignorarla cuando está en la congregación.
y esto lo haría sentir pues también muy mal, y al resto de los hermanos también, porque se van a sentir muy incómodos al notar que nosotros pues no estamos en paz con estos hermanos. En el párrafo número 13 dice: ¿qué aprende de lo que le pasó? ¿Qué aprende de lo que le pasó a una precursora? La respuesta es que aprendo que cuando perdonamos a alguien, los más beneficiados vamos a ser en este caso nosotros. Por ejemplo, esta hermana recuerda que su molestia llegó a ser tanta con la hermana que empezó a perder el entusiasmo y la alegría en este caso de servir a Jehová, y aunque creía que tenía suficientes motivos para sentirse ofendida, fue humilde y decidió perdonar, lo que le hizo sentir que se había quitado un enorme peso de encima. Párrafo número 14, y tienen que leer Mateo capítulo 18, el versículo 21 y 22. Y la pregunta es, según este texto, ¿qué problema parece que tenía el apóstol Pedro y qué aprende usted de la respuesta de Jesús? La respuesta es que parece que al apóstol Pedro se le hacía difícil perdonar. Pero con la respuesta que le dio Jesús, aprendemos que no hay límite de veces en las que debemos perdonar a nuestros hermanos. La parte B del párrafo 14 dice que nos puede ayudar si nos vemos en la misma situación. La respuesta es: lo que puede ayudarnos es meditar en todas las veces que Jehová nos ha perdonado. Así que tenemos la obligación de amarnos y perdonarnos los unos a los otros. También nos puede ayudar a meditar en los beneficios de perdonar a los demás. Y la tercera ayuda y fundamental es orar a Jehová. Ahora pasemos a la pregunta número 15 y el subtema dice: no dejemos que las acciones de otros nos hagan tropezar. Hay que leer Colosenses capítulo 3, el versículo 13. Después que lo hayas leído, la pregunta dice, según Colosenses, ¿qué podemos hacer si un hermano o hermana hace algo que nos molesta? La respuesta es que debemos hacer cuanto podamos por mantener la paz. Por ejemplo, primero debemos orarle a Jehová y contarle todo lo que sentimos. Hay que pedirle que nos ayude a ver las buenas cualidades de esta persona, y si es necesario, pues debemos abordar el tema con la persona indicada, y al hablar con ella hay que darle el beneficio de la duda. Y si al final, por ejemplo, no quiere hacer las paces, pues no tenemos que guardarle rencor, sino más bien aplicar el consejo de Colosenses capítulo 3, el versículo 13. Párrafo 16 dice: ¿qué obligación tienen cada uno de nosotros? La respuesta es que Jehová nos ha unido en un solo pueblo para que le podamos servir. Así que tenemos la obligación de contribuir para que esa unidad se mantenga. Por lo que si queremos llevarnos bien con nuestros hermanos, debemos aprender a verlos como Jehová los ve. Ya llegamos al último párrafo, el párrafo número 17. Ahí dice: ¿a qué estamos decididos? La respuesta, pues, estamos decididos a no ser ningún obstáculo para la fe de nuestros hermanos. Por eso, más bien, debemos ver a los demás como superiores a nosotros, y si nos ofenden, perdonarlos de corazón. Y tampoco, pues, debemos permitir que las acciones de otros nos hagan tropezar. Ahora respondamos las preguntas de repaso.
Por ejemplo, la primera dice, ¿quiénes son estos pequeños mencionados en el capítulo 18 de Mateo? La respuesta es que estos pequeños son todos los discípulos de Cristo, ya que sin importar su edad, su personalidad o cultura, todos se dejan enseñar y tienen fe en Él. La siguiente pregunta es, ¿qué nos ayudará a pensar que los demás son superiores a nosotros? El consejo de Pablo registrado en 1 Corintios capítulo 4, el versículo 7, donde nos dice que no debemos tratar de ser el centro de atención, no debemos andar presumiendo o glorificando lo que tenemos o creernos superiores a los demás por nuestras habilidades o cualidades, ya que todo es mérito de Jehová. Última pregunta dice, si nos cuesta trabajo, en este caso perdonar, ¿qué podemos hacer? La respuesta es que lo que podemos hacer es meditar en las veces que Jehová nos ha perdonado, por lo que tenemos la obligación de amarnos y perdonarnos los unos a los otros. También pues nos puede ayudar a meditar en las bendiciones o beneficios de perdonar a los demás. Y una tercera ayuda y fundamental es que debemos orar a Jehová. Eso es todo en cuanto a nuestro estudio de la Atalaya. Espero que te sea de ayuda y nos vemos en la próxima.